Y la otra noticia, Octavio, no tiene que ver con política, pero está en todos los portales informativos, tiene que ver con este naufragio que hubo en las costas panameñas, en el Caribe panameño, una embarcación, una pequeña lancha llena de migrantes venezolanos, eran 20, la mayoría venezolanos, había también colombianos, pero la mayoría venezolanos se volcó en el Caribe panameño y una niña de 8 años resultó fallecida, 19 fueron rescatados, menos esta niña. Lo particular del caso, Octavio, además de la tragedia, obviamente, de lo ocurrido, es que esta era una migración inversa. ¿Qué quiero decir con inversa? Que no era una migración, normalmente lo que hemos visto en los últimos años son venezolanos cruzando el Darién en su camino hacia Estados Unidos, hacia el norte, o los que quieren esquivarse el Darién o parte del Darién, toman una embarcación, una lancha y van bordeando, van costeando. El tema en esta oportunidad, Octavio, es que estas personas, ante el impedimento de poder entrar a Estados Unidos y todo el tema, sobre todo en Costa Rica, donde hay mayor trabas para que puedan seguir cruzando, se venían regresando hacia Panamá o hacia Colombia o hacia Venezuela o seguir bajando a Perú o Ecuador, y esta lancha de regreso con estos 20 migrantes, la mayoría venezolanos, te repito, había también colombianos, pues volcó por un tema de vientos y de marea, y esta niña pues venezolana de 8 años resultó fallecida. Parte más o menos del panorama. Importante, disculpa antes de la despedida. Acaba de llegar un vuelo con migrantes, más de 200 migrantes venían de México, acaba de aterrizar hace menos de una hora aquí en Maiquetía, el cuarto vuelo que llega proveniente de deportados de Estados Unidos. Seguimos con imágenes desde la iglesia de la Candelaria. Ya saben ustedes la pregunta del día. ¿Qué significa para usted que José Gregorio Hernández sea declarado como santo? ¿Le conoce algún milagro? ¿Tiene alguna relación usted con José Gregorio Hernández? Digamos, ¿cómo vincula a su familia, a sus creencias, la imagen de José Gregorio Hernández? Recuerden, en el chat de nuestro canal de YouTube puede participar. Por ejemplo, Ananías Escalante nos escribe desde Filadelfia. Decíamos y comentábamos que está Rosana Ruano con nosotros, Nelson Ramírez, Mauricio Mejía, todos pendientes de este momento tan especial, de este momento inolvidable para el pueblo venezolano, con la confirmación de manera oficial de José Gregorio Hernández y su beatificación. Cabe acotar, Valentina, que la forma en cómo fallece José Gregorio Hernández es muy particular. José Gregorio Hernández cruzaba una calle y fue atropellado por un vehículo de la época, que imaginemos además que iba a una velocidad que realmente, digamos, era muy poco probable que alguien falleciera con un vehículo de esa época. Lamentablemente José Gregorio Hernández fallece de esa manera, y también en su muerte queda todo ese dejo de mitología, digamos, todo lo que sucedió alrededor de su fallecimiento, que lo hace evidentemente, digamos, una figura mucho más importante. Incluso su figura física es un vínculo, un ícono de lo que representa para el venezolano la aparición de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández tiene una tipología muy venezolana, y eso hace que el vínculo sea mucho más fuerte. Incluso, digamos, esa es la imagen que tenemos, o que uno suele recordar cada vez que le mencionan a José Gregorio Hernández, es pues la imagen de un médico, sí, casi que con su bata, muy profesional, y esas son las imágenes que se replican no solo en las iglesias, sino en los barrios donde le hacen devoción. Exactamente. Santiago Martínez, hola Santiago. Hola Octavio, feliz tarde. ¿Cómo están? Bien, Santiago, un gusto saludarte. Quiero que nos cuentes y le cuentes a la gente cómo está la iglesia de la Candelaria, que está justo detrás de ti. Estás en medio del centro de la capital del país, y lo que estás viviendo en este momento tan especial para cualquier venezolano. Exactamente, Octavio, 1:18 aquí en Caracas, Plaza Candelaria, centro de la ciudad, Avenida Urdaneta a mi derecha, a mi izquierda la plaza. Pues efectivamente muchas personas estamos viendo aquí entrar y salir de esta iglesia. Acaba de terminar apenas esta misa, hay una misa nuevamente a las 5 de la tarde, mañana hay una procesión, es decir, todas las actividades previstas por esta canonización de José Gregorio Hernández, como tú decías, un proceso que duró casi 80 años, Octavio, 76 años, este proceso desde 1949, cuando la Iglesia Católica decidió iniciar este largo camino para llevar a José Gregorio Hernández a los altares. Un proceso que fue detenido, se hizo un poco lento, porque en un momento José Gregorio Hernández fue ligado a un tema de santería, pero ya con el Papa Francisco, pues este proceso ha caminado rápidamente. En el 2021, abril 2021, fue beatificado. Primero era venerable, que fue como el primer paso en este largo camino, luego fue beatificado y ahora es canonizado José Gregorio Hernández el día de hoy con esta firma del Papa Francisco.
Aquí hemos estado ya hace casi una hora, hemos visto muchas personas muy emocionadas, hay mucho llanto, mucha alegría, pues mucha emoción por lo que viene ocurriendo. Me voy a reír un poquito para que vean un poco lo que viene pasando acá, para que ustedes vean exactamente cómo entran personas a esta iglesia. Vimos ahí 2 imágenes de José Gregorio Hernández. José Gregorio ya es santo ya. Dicen 2 gigantografías aquí en toda la puerta de la iglesia. Muchas personas entran y salen, cuentan lo que hacían sus milagros, cuentan lo tanto que quieran José Gregorio Hernández. Están todos los medios de comunicación, por supuesto, acá presentes las noticias del día, pues acá en Venezuela. Nosotros recogimos, Octavio y Valentina, testimonios de algunas personas acá hace algunos minutos, y vamos a escuchar lo que nos decían y por qué estaban acá y lo que significaba para ellos José Gregorio Hernández. Escuchemos. Yo tengo 71 años, lo que gano no me alcanza para trabajar. Bueno, estamos viendo la imagen allí de las personas que están afuera. Ya vamos a retomar precisamente el audio como tal de estas imágenes, sobre todo de las personas que han estado allí llegando a primera hora a poner su velita y a, sobre todo, agradecer pues que se haya logrado esto. Como lo decía Santiago, fueron muchos años para tratar de documentar toda la información. Esta persona, Valentina, ¿sí? Esta persona, Valentina, nos contaba que para ella José Gregorio Hernández siempre ha sido santo, que para ella no hacía falta que la Iglesia Católica, pues tomara esta decisión, que obviamente está muy contenta, está muy feliz por lo que ha ocurrido, pero que para ella ya era santo desde hace muchos años y que le pide mucho por su salud. Ella nos contaba, por ejemplo, que tiene 71 años de edad, que por el tema de la crisis política y económica en Venezuela le es complicado tener un seguro médico privado, y que ella pues pide y tiene su salud en las manos de José Gregorio, que cualquier dolencia que tiene, cualquier dolor, quizás una pierna, un brazo, producto pues quizás de la edad, pues que José Gregorio Hernández le pide, y pues milagrosamente nos decía ella, usaba esa palabra, pues ese dolor pasaba y rápidamente pues seguía pues con su vida. Pues ella además vive muy cerca de donde fue atropellado José Gregorio Hernández, y decía que era algo muy especial para ella trabajar cerca de la iglesia y vivir cerca de la iglesia, de la esquina de Amadores, donde fue atropellado José Gregorio Hernández. Parte de los testimonios de las personas aquí en vivo que estamos a esta hora, Octavio y Valentina, ¿sí? Por toda esta pues alegría, pues toda esta alegría aquí en Venezuela, este bálsamo en medio de todo lo que ocurre en el país, de esta canonización de José Gregorio Hernández, que entendemos, aún no es una fecha precisa, pero entendemos que podría ser el 29 de julio, el día que murió José Gregorio Hernández, sería el día de él, el día como santo, entendemos, o es la información hasta ahora extraoficial, todavía no es una decisión tomada. 29 de julio sería pues el día para José Gregorio Hernández. Pues estaremos muy pendientes precisamente, Santiago, porque depende también del cronograma del Vaticano, y teniendo en cuenta pues que solamente es el Papa Francisco el único que puede liderar esas ceremonias de canonización. Pero ¿le parece si escuchamos entonces a la gente que usted entrevistó allí, con la que usted ha conversado, sobre todo lo que representaba o lo que representa tener la compañía siempre de José Gregorio Hernández para cualquier solicitud, para cualquier curación? Escuchemos. Bueno, porque yo siempre he sido desde que nací devota de José Gregorio Hernández. Bueno, siempre lo pido en general, porque yo creo que no ahorita, sino todos los venezolanos siempre hemos venerado a José Gregorio Hernández como santo, independientemente de que la Iglesia Católica o quien fuera lo nombrara santo o lo hiciera santo. Ya nosotros los venezolanos lo tenemos como un santo, y lo tenemos como un santo. De hecho, fíjate tú que en el Canal 4 están pasando el doctor del pueblo, que es José Gregorio Hernández. O sea, que ha hecho muchos milagros, y nosotros también pensamos en el milagro para todos, y el milagro es que todos vivamos en paz, con tranquilidad y felicidad. Te quería preguntar sobre ese tema que se ha hecho viral en redes sociales y que tiene que ver con el comediante venezolano George Harris. Y te quiero preguntar porque evidentemente quiero saber también cómo se ha tomado en Venezuela, más allá de todo lo sucedido, para darle contexto a la gente. Valen, anoche el comediante venezolano George Harris se presentó en el Festival de Viña del Mar y no le fue bien, ¿no? Le fue muy mal. Incluso ya él mismo había dicho con anticipación que no quería asistir, que había recibido varios comentarios, teniendo en cuenta pues que también su tipo de humor recibe bastante críticas y no es muy bien aceptado. Pues él había dicho que no quería. Finalmente el festival insistió en que participara, pero todo salió mal. Incluso hay momentos en los que también los que estaban presentando el evento estaban tratando muy complicadamente de solventar la situación, sobre todo porque continuaban los chiflidos y los gritos de la gente que pedía que este caraqueño se retirara allí del escenario. ¿Qué reacciones hay en Venezuela con respecto a esto? Bueno, primero que se volvió efectivamente muy viral, Octavio, desde anoche mismo. Realmente fue un
boom, por lo menos de alguna manera, lo que ocurrió con Joe Harris. Muchas personas lo estaban viendo. Aquí a través de la telefonía, a través de la televisión por cable se pudo ver en vivo lo que venía ocurriendo, y pues la reacción fue inmediata a nivel de redes sociales y los canales de comunicación digitales, por lo menos de alguna manera. Pues obviamente en Venezuela, de apoyo a John Harris, a George Harris por lo ocurrido, obviamente, un poco, pero como lo que decía Valentina, ya desde el inicio, desde antes de que esto ocurriera, desde la llegada a Chile y luego el inicio del evento, ya había como mucha crispación, había mucho temor, había muchas críticas. Él no se quería presentar, como dijo Valentina, luego pues lo convencieron. De hecho, sale 2 veces, se va, vuelve al escenario, se vuelve a ir hasta que finalmente pues decide retirarse completamente. Él intenta pues intentar como preguntarle al público si está o no de acuerdo con quedarse o no. Pues lo que se ve es que la mayoría de las personas, sobre todo la parte de abajo de Villa, estaba lleno de venezolanos, o por lo menos de chinos que apoyan a George Harris. Quizás arriba o hacia un lateral no era así, y al final pues pensamos que quizás no aguantó el tema del mal rato, pues, y decidió retirarse. Aquí en Venezuela la mayoría pues lo está apoyando a él realmente, creen que hizo un buen trabajo y que hubo un tema de xenofobia, porque también se ha dado la tesis de que hay un tema de xenofobia hacia el venezolano, hacia los venezolanos en Chile, que Chile realmente ha sido uno de los países donde más venezolanos también pues han estado después de Colombia y de Perú. Es Chile el tercer país en Sudamérica con más venezolanos. Ha habido algunos que sí que creen que quizás él fue un poco grosero, que quizás se enganchó de mala manera, que no debió prestarles atención. Otros consideran que el escenario es muy grande para un tema de comedia, y que además la comedia de George Harris es una comedia pues pensada para venezolanos o para migrantes venezolanos. Quizás no es un humor que se entiende en Chile, el sureño es un poco distinto al caribeño, entonces pues hay un poco de eso, pero realmente la mayoría, Octavio, pues apoyando y muy sorprendido, y sí fue muy, muy viral, y la reacción fue casi inmediata con lo que venía ocurriendo desde anoche, y todavía hoy lo sigue siendo. ¿El gobierno colombiano, Colombia va a recibir venezolanos deportados de Estados Unidos de manera temporal, canciller? En este momento no, en este momento, como le digo, estamos articulando con el gobierno venezolano. En este momento la prioridad de recibir los connacionales, los ciudadanos colombianos, pero estamos prestos a poder colaborar y poder brindar todas las ayudas que sean necesarias para que tanto los venezolanos como los de las diferentes nacionalidades puedan regresar a su país. Esto hace parte de todo el trabajo de la región, de la unidad latinoamericana, y seguro será un tema, por ejemplo, que trataremos en la CELAC en los próximos días que recibamos la presidencia pro tempore. Mire, me preguntan oyentes, canciller, ¿es cierto que después de un tiempo de poseer el permiso especial de permanencia, los venezolanos podrían pedir la residencia colombiana? A veces somos muy cerrados los colombianos, históricamente, ¿no? Hemos sido muy cerrados. Los beneficios y las facultades que da el permiso temporal están estipuladas. No hay casos especiales. Como le decía, yo invito a que cada una de estas personas se acerque a las entidades migratorias para que pueda resolver su situación y pueda estar de manera regular. Canciller, hay una versión en Venezuela, incluso señalan que algunas aerolíneas dicen que no van a permitir salir personas de Venezuela a Colombia si no compran el tiquete de regreso. ¿Qué hay hoy sobre eso? ¿Hay una norma que obligue a las aerolíneas a esta situación, o pueden seguir como hasta ahora han podido salir solamente con un tiquete de territorio venezolano hacia Colombia? No hay una norma como tal nueva, es la norma que está vigente, y lo que establece esta normatividad de migración es que las personas que no cuenten con los documentos y que no cuenten con todo el papeleo regular, obviamente es difícil su estancia en el país. Como les decía, nos estamos convirtiendo prácticamente en un embudo en la región, y la idea es que podamos contar con todas las garantías, tanto para las personas que regresan al país como a estas personas de nacionalidad venezolana que están en el país. Estamos convocando a las diferentes entidades, tanto colombianas como del gobierno de Venezuela, para que podamos establecer una mesa de monitoreo en los cuales revisemos cada uno de estos casos específicos. Pero es decir, si hoy una persona compra un tiquete para salir de Caracas hacia Bogotá, ¿tiene que demostrar que compra el tiquete de regreso?
No, lo que tiene que demostrar es que tiene toda su documentación en regla, pasaporte, todo el tema documentado. Si vive en Colombia, pues tiene que tener su permiso temporal, pero en este momento no estamos prohibiendo la entrada de ningún venezolano a nuestro país. Solo lo que estamos pidiendo es que tenga toda la documentación regulada y que podamos tener y contar sobre todo con los permisos temporales que se encuentran en el país. ¿Una persona que entra hoy desde Venezuela, canciller, puede solicitar el permiso especial de permanencia en Colombia? De acuerdo a los procedimientos y si cumple todos los requisitos establecidos, sí. Es lo mismo que cuando un colombiano sale del país hacia otro país de la región, le solicitan algunos requisitos especiales, como es México, Brasil, Venezuela. Claro, canciller, una última pregunta. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que estaría deportando venezolanos vía Cúcuta a Venezuela, ya que no hay relaciones diplomáticas entre Caracas y Ciudad de Panamá, entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno del presidente Mulino, y que los aviones, él planteaba llevarlos a Cúcuta y dejar los deportados venezolanos en Cúcuta para que ellos cruzaran a Venezuela. ¿Qué opina Colombia al respecto? Hemos tenido diferentes conversaciones con el gobierno de Panamá en el sentido de cada uno de los connacionales que está saliendo desde Panamá. Es una conversación que está sobre la mesa y que todavía no ha tenido un resultado definitivo. Seguimos en el diagnóstico de la situación, seguimos en la protección de cada uno de estos ciudadanos y la idea es que podamos seguir conversando para encontrar la solución para ambos países. Es una conversación que también hemos tenido con el gobierno de Venezuela. Señor Ledesma, a propósito, digamos, de esa característica que usted menciona de nostalgia y de quienes pues están todavía en el territorio venezolano sufriendo, digamos, las consecuencias de las decisiones del régimen, hay varias voces que hablan de una división en la oposición, de una parte que sigue invitando a votar a propósito de estas elecciones regionales que se acercan y de otra parte que dice que pues no hay que votar porque ya no hay confianza precisamente en ese sistema electoral luego de lo ocurrido en julio del año pasado. ¿Usted cómo ve la oposición? ¿La ve dividida? ¿La ve con dos caminos? ¿O por el contrario considera que continúa con esa unión que vimos en esas elecciones presidenciales? Lo primero es que la resistencia en Venezuela tiene una dirección legitimada y esa legitimación se deriva de la consulta que se hizo primero en el año 2023, específicamente el 22 de octubre, donde más de 3 millones de venezolanos apoyaron sin miramientos a la figura de María Corina Machado. De allí que si vamos a buscar quién es la voz autorizada de los venezolanos que estamos en resistencia, allí está entonces el eco claro, nítido, inconfundible de María Corina Machado. Y no porque a mí me guste o porque yo sea partidario, sino porque así lo decidieron democráticamente más del 93% de los que sufragamos en esa consulta popular. El otro liderazgo autorizado lo representa Edmundo González Urrutia, que tiene en sus manos un certificado en el que constan que cerca de 8 millones de venezolanos sufragaron a favor de su opción como candidato presidencial y por eso ahora, más que candidato, es el presidente electo. Y al lado de estas dos figuras cimeras está la base, que es la plataforma unitaria, donde interactúan distintas agrupaciones partidistas que de manera casi unánime, diría que mayoritaria, decidieron no avalar ningún salto al vacío, como esa proposición de celebrar elecciones en el mes de mayo, a la que se le arriman estos despropósitos de una reforma constitucional, como ustedes lo estaban comentando en esta conversación introductoria. De allí pues que no puede haber división cuando hay un liderazgo que ha marcado un rumbo y un pueblo que estoy seguro va a acompañar las líneas estratégicas que ha trazado ese liderazgo al que ya he hecho referencia. Pero quería preguntarle sobre cómo han reaccionado los mercados. Sabemos que si bien no hay una resolución oficial, un documento oficial, el mercado del petróleo es muy sensible a cualquier anuncio que se haga en esta parte, pues muy importante por parte del presidente de Estados Unidos, pero ya hay alguna reacción, digamos, que los mercados estén haciendo algún cambio, digamos, algún temor precisamente por lo que esto va a implicar para ese sector de la economía.
Mira, digamos, el indicador del mercado petrolero no creo que se vea afectado, hasta ahora no se ha visto afectado, porque realmente el volumen de exportación de Venezuela no pesa hoy día tanto como si lo llegó a tener hace 5 o 6 años atrás, ¿no? Estamos hablando de que en el caso de Estados Unidos es menos de 300.000 barriles lo que se estaba exportando, es decir, cuando Venezuela llegó a exportar hasta 2 millones de barriles diarios. Sin embargo, en el país sí ha tenido su efecto, digamos, estamos esperando todavía que se cierre el mercado cambiario, pero en todo caso, recordemos que en Venezuela tenemos una tasa oficial que determina el Banco Central de Venezuela en función de las cotizaciones y de las ventas. Hay que ver cuánto cierra el día de hoy, igual el mercado paralelo de la cotización del Bolívar, que ya antes de lo de Chevron arrojaba un diferencial casi de 20 bolívares, un diferencial muy amplio, y estaba generándose unas distorsiones en el sector empresarial y en el sector económico. Entonces, si esa distorsión, digamos, los pronósticos que se han hecho por parte de los analistas indican que esa diferencia puede agudizarse en los próximos días a partir de hoy, justamente por el tema de la ausencia de Chevron dentro de la actividad económica de Venezuela. Estamos hablando con Andrés Rojas desde Caracas, desde Venezuela, periodista especialista en economía y petróleo. Agradeciéndote siempre, Andrés, que nos hayas dado la posibilidad de conversar contigo. Y te hago la última pregunta porque sabemos que tienes también trabajos periodísticos que hacer en este momento. Andrés, la gente que, digamos, de a pie, que no está familiarizada con el tema petróleo, que digamos, no entiende realmente la situación, cómo puede afectar o no al tema de la economía y todo lo que nos estás explicando, que nos lo dejas muy claro. Puede ver esto y se preguntan, ¿pueden ver esto como también una disputa política, un triunfo político sobre el régimen de parte de la autoridad del gobierno de los Estados Unidos? Mira, sí, si uno ve las reacciones, sobre todo del venezolano norteamericano, estadounidense, que a su vez es votante y simpatizante del Partido Republicano, sin lugar a dudas está celebrando la medida. Está la reacción también que tuvo la dirigente María Corina Machado, que la vimos ayer en un podcast con Donald Trump Jr., donde se asume que una política de restricción de las exportaciones petroleras a través de Chevron pueda incidir en un cambio político. Aquí en el país creo que hay como conciencia, no tanto por esto, sino porque ya Venezuela tiene, digan, primero que yo sí creo que hay una parte de la población que tiene un conocimiento claro del petróleo, y sobre todo en el Zulia o en el oriente del país, quizás no tanto en Caracas, donde saben perfectamente las repercusiones que tiene la poca actividad petrolera o el freno de la actividad petrolera en sus regiones. Entonces yo en ese sentido te diría, en el Zulia, por ejemplo, había habido una ligera recuperación de la actividad comercial, de la actividad inmobiliaria, producto de la presencia de Chevron. Lo mismo podemos decir en la zona de Anzoátegui. Entonces, y luego creo que la gente, si bien no tiene claro cómo opera esto de la licencia, sí tiene claro que al no tener petróleo, al frenarse la actividad petrolera, eso repercute, por ejemplo, en algo tan fundamental como es el caso del tipo de cambio del bolívar frente al dólar. Andrés, rapidito, esta es la última, te lo prometemos. Si al final ocurre el peor escenario, que es que las licencias se anulen por completo, ¿cómo queda Venezuela? ¿Cómo sacaría su petróleo a partir de ese momento? ¿Qué podríamos ver? Mira, volveríamos al escenario que teníamos aquí hasta noviembre del año 2022, donde PDVSA tuvo que ofrecer enormes descuentos en la venta del petróleo, sobre todo hacia China. Y ha habido distintas reuniones que ha venido sosteniendo la ministra de Hidrocarburos, que también es vicepresidenta, pero hasta ahora, por ejemplo, las empresas indias no van a aceptar comprar petróleo de manera directa. ¿Qué se hizo en el pasado? Bueno, tú tenías un petróleo que estaba llegando al continente asiático, llegaba principalmente a China, como si fuera un petróleo producido en Malasia. Se tenían que hacer operaciones de transbordo. Buena parte de ese, como dirían los expertos gerenciales, de ese know-how que en sanciones lo aprendió Venezuela, PDVSA, gracias a
a la colaboración de Irán, que tiene muchos años sancionado. Entonces, en ese sentido, eso sería. Ahora, hoy día el contexto es distinto, es más complicado, pero bueno, sería la alternativa, digamos, que a la que recurrió PDVSA en el pasado. Es bien cuesta arriba, no es directa, no es transparente, está muy llena de opacidad y por supuesto es lo que llevó en el pasado a lo que se llamó como la trama de corrupción PDVSA Cripto, porque se utilizaron para muchos de los pagos la utilización de criptomonedas, pero bueno, sería la alternativa frente a la imposibilidad que tendría PDVSA de hacer contratos petroleros a largo plazo o a mediano plazo con empresas formalizadas dentro del sector. Tendría que aparecer enorme la figura de intermediario que obviamente se van quedando con una parte de del monto de cada barril de petróleo que Venezuela exporta.